nos enfrentamos al caos de esta generación con un escenario más adverso cada momento. La criatura humana no tiene claridad sobre lo que acontece, sino al contrario, se confunde más y más con una serie de noticias e informaciones que dejan traslucir los conflictos en los que se mantienen los organismos internacionales, pues no llegan a un acuerdo en ninguno de los puntos que son motivo de emergencia mundial. El caos ha tocado a toda la humanidad ante un hombre que se ha alejado de Dios y no desea que la voluntad divina sea el centro de su vida. Vemos como este es el momento de los signos y señales, de los que nos habla la Sagrada Escritura. Parecían lejanos, pero nos encontramos en momentos apocalípticos. Vivimos como en tiempos de guerra, y verdaderamente se vive en guerra desde hace tiempo atrás. Pero hay dos guerras, la de este momento y que se lleva a cabo es entre el bien y el mal. Pero como pueblo de Dios no podemos esperar que esta guerra entre el bien y el mal avance más. Pues antes el hombre tenía tiempo, ahora no. El hombre de esta generación se dirige vertiginosamente hacia el devenir de su historia. Historia que ha escrito el mismo hombre con su libre albedrío. Porque el demonio utiliza su astucia diabólica para lograr su cometido en medio del ir y venir cotidiano. El demonio actúa despacio, el hombre actúa precipitadamente y ahí es donde cae. En los mensajes he recibido sobre la aceleración del cumplimiento de las revelaciones. Recordemos que si no aceleraran los tiempos, ni los justos se salvarían. ¿Y qué es lo que está viviendo la humanidad? Se está viviendo la ejecución del programa del orden mundial. Pongamos atención a esto. Ese programa se va a cumplir, creando conflictos globales que llevan a colapsar a la humanidad. Y estamos mirando manifestaciones fuertes, enardecidas por un hombre enardecido. Y esto es lo peligroso. Tenemos que ver que la cabeza de la masonería forma parte del poder político de las naciones, del sistema educativo, del sistema de salud de los países, de los programas internos de cada país y tiene injerencia en todo, porque los gobiernos obedecen a la élite que dirige al mundo. Y esa élite desea que haya conflicto, que haya caos. Lamentablemente, de esto no escapa la Iglesia de Cristo. Y como pueblo de Cristo, sufrimos las consecuencias ante un momento acortado por Dios. El cuerpo místico es mayormente perseguido por un sistema totalmente contrario a Dios. De ahí que los frutos del memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son el objetivo a eliminar por parte del orden mundial. Esa élite da la orden para que los templos continúen cerrados
y que el hombre no llegue a lograr discernir bajo la luz del Espíritu Santo. Se encuentran ensayando con nosotros como humanidad. Nuestra Madre Santísima el 23 de mayo nos dice: existe un virus peor que el actual y es la falta de confianza en mi divino Hijo. El hombre no tiene respeto hacia mi Hijo al haberse separado de Él. La peor pandemia que existe en esta generación es la pérdida de la fe, generando divisiones y persecuciones dentro del pueblo de mi Hijo, hacia mis hijos predilectos y hacia el pueblo de mi Hijo comprometido con la evangelización. Nos lo dice nuestra Madre. Esta generación acepta todo. Se encuentra al borde del abismo, de la herejía, de la profanación, de la negación de Dios, y algunos han aceptado al demonio como su Dios y desde años atrás le rinden culto. Por ello, en los mensajes se nos llama constantemente a prepararnos para dar una respuesta firme y fuerte ante el mal, decidirse a ser más aguerrido en la lucha espiritual. Tenemos que aumentar la fe para entender que el campo de acción del Hijo de Dios es demasiado amplio, el cual permitirá tomar otros territorios que han sido usurpados por el enemigo. Tenemos múltiples mensajes del cielo que nos revelan los acontecimientos que estamos viviendo. No sé si han captado el tenor de los últimos mensajes, en que se nos habla en presente, y esto dice mucho y nos debe llevar a meditar. Esto nos dice que estamos en los momentos que se nos anunciaron. Nos dicen que una cosa es saber lo que nos anuncian y otra muy diferente es estar preparado espiritualmente para ello. Una cosa es saber lo venidero porque ha sido revelado y otra cosa es vivir el instante revelado. Y vemos cómo ha llegado el momento de la evolución de los anuncios del cielo en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando algo está en evolución no se detiene. Solo Dios lo puede detener. Pero esta generación estará suplicando que se minimice la purificación, o estará cosechando flagelos, viviendo en la inmoralidad y la incredulidad. En este momento hay grandes potencias que están siendo seriamente mermadas por el virus que aqueja a la humanidad, pero hay otras que están reforzando su armamento y preparándose para una guerra armada. Apenas estamos en el inicio de lo que llegará. El cielo nos advierte para que nos preparemos. ¿Y qué hacemos como humanidad? Hay que tomar una decisión consciente, con el corazón, una decisión de fe, porque Cristo nos pide que seamos sí, sí o no, no. Estamos dándonos cuenta de que en los países se está permitiendo tener más acceso a los centros de esparcimiento, restaurantes y demás. Y pregunto, ¿y los templos? Es que la vida espiritual de la criatura humana no es de interés del élite mundial. Esto que vivimos como humanidad es muy serio. Es muy serio porque se está atacando desde ahí
al pueblo de Dios directamente. A la vez, esto que estamos viviendo ahora es muy duro, porque este virus no será el único. Vendrán mayores y morirán millones de criaturas humanas. Es doloroso, pero así se me ha revelado. Dentro de todo esto que estamos viviendo tan doloroso, tenemos también que mirar lo que se ha propuesto el orden mundial, y es detener el sacrificio perpetuo y cerrar los templos católicos. Todo es claro si lo analizamos con detenimiento. Primera vez en la historia que vemos los templos cerrados, y esto no es más que el continuar llevando a los hombres hacia la apostasía. El cielo nos da señales, tenemos que verlas. Los mensajes que recibo lo dicen, estamos ya viviendo la encrucijada hacia el Calvario. El cuerpo místico de Cristo padece y padecerá más, y el antídoto mayor es una preparación espiritual. Es la fe. Se podrá poseer víveres, medicamentos, lo que cada uno desee, pero si no existe una preparación espiritual, no se logrará vencer ni discernir los engaños del mal. La humanidad no desea que se le obligue a nada, se resiste a todo, y por ello es que sucederán revoluciones sociales, es que se darán conflictos entre los mismos ciudadanos. Estamos viendo ahora ejemplos en Estados Unidos. Estaremos viendo estos sucesos en países como la Argentina, que llegará a un caos social muy, muy serio. Veremos esto en Centroamérica, en Brasil, y esto lo sabemos por los mensajes que se nos han adelantado. Todo lo sabemos. Sabemos lo que viene o se teme lo que viene, pero nadie desea pensar en eso, en esas consecuencias. Y nuestra Madre nos lo adelanta. Y el 23 de mayo continúa diciéndonos: se amordaza a quienes predican, se hunde a quienes elevan la voz, se lleva a terribles castigos a quienes dan a conocer la palabra de mi Hijo y la mía. El silencio y el silenciar a mis hijos es la garantía del triunfo del mal sobre los ingenuos. Nuestra Madre nos dice: el silenciar a mis hijos es un objetivo, porque ahora salen a una humanidad que guarda silencio, que no habla, porque tiene temor. Pero tiene temor porque, aparte de que debe ser precavido, también le es difícil discernir, porque ha alejado a Dios de su corazón. Y vienen profecías que nos van a tocar más profundamente de ahora en adelante, en todos los aspectos, como lo sabemos bien. Un ejemplo de ello es el aviso que no está lejano. A la vez, las profecías sobre cantidad de países que serán más azotados por los eventos naturales. Pongo de ejemplo el terremoto de California, San Francisco, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Perú, Centroamérica, por ejemplo, sin dejar de lado a México, Japón. Y es que estamos en la purificación, estamos en tiempos de purificación. Sabemos que Francia padecerá, que Italia será invadida,
pero no se cree. En los mensajes se nos ha hecho ver fehacientemente que estamos en tiempos de guerra y que la tercera guerra mundial llegará, y esto será un caos. Se me han dado visiones sobre deslaves que se están dando en el fondo marino, enfermedades que se acercan, y debe haber un cambio en el hombre, un cambio a nivel de humanidad. Aprovechar este momento para un cambio. Aunque la Iglesia de Cristo se limita por estos virus, por el que está actualmente activo, y por los venideros, el panorama no es difícil si caminamos hacia la conversión. Dispongámonos con corazón contrito y humillado. Conversión es lo que pide el cielo antes de lo venidero. Fe, hay que poseer fe. Nuestra Madre me ha dado la visión de mirarla con su manto extendido sobre el pueblo de su Hijo, protegiéndole para que no caiga en manos de sus enemigos. En la actualidad están surgiendo viejas preguntas como esta. ¿Por qué el Papa no habla sobre los últimos tiempos? La respuesta sorprenderá a muchos, tranquilizará a otros y desafiará a muchos más. De vez en cuando recibo preguntas como esta. Hermanos de Semillas de Fe, si estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿por qué los papas no estarían gritando esto desde los tejados? Mi respuesta es: sí lo han hecho, y más bien la pregunta sería para ustedes: ¿hay alguien escuchando? Los santos padres han estado predicando durante más de un siglo y lo han estado haciendo constantemente, advirtiendo con una frecuencia cada vez mayor que el camino de la humanidad está conduciendo a la destrucción, a menos que abracemos una vez más las buenas nuevas que trae nuestro Señor Jesucristo. No fui yo, sino Pablo VI, quien dijo: hay una gran inquietud en este momento en el mundo y en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Ocurre ahora que me repito la oportuna frase de Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿seguirá encontrando fe en la tierra? A veces leo el pasaje del Evangelio del fin de los tiempos y atestigo que en estos momentos están surgiendo algunos signos de este fin, haciéndose eco de las palabras de San Pablo, de que una apostasía, una gran caída de la fe, predeciría al anticristo o al hijo de la perdición. Pablo VI dijo: la apostasía, la pérdida de la fe, se está extendiendo por el mundo y en los niveles más altos dentro de la Iglesia. Esto lo dijo en el 60º aniversario de las apariciones de Fátima, el 13 de octubre de 1977. Esta apostasía se está gestando durante siglos, pero ha sido particularmente en el siglo pasado, más o menos, que el Santo Padre ha comenzado a identificarlo más concretamente como la apostasía de los últimos tiempos. A principios del siglo XIX, el Papa León XIII declaró en su encíclica sobre el Espíritu Santo: el que resiste la verdad a través de la malicia y se aleja de ella, peca más gravemente contra el Espíritu Santo. En nuestros días, este pecado se ha vuelto tan frecuente que parece haber llegado a aquellos tiempos oscuros que fueron anunciados por San Pablo, en lo que los hombres, cegados por el justo juicio de Dios, deberían tomar la falsedad por la verdad y creer en el príncipe de este mundo, quien es un mentiroso. En los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus del error y la doctrina de los demonios.
El Papa Francisco describe la apostasía como una negociación con el espíritu de la mundanidad. La mundanidad es la raíz del mal y puede llevarnos a abandonar nuestras tradiciones y negociar nuestra lealtad a Dios, que siempre es fiel. Esto se llama apostasía, que es una forma de adulterio, que ocurre cuando negociamos la esencia de nuestro ser, la lealtad al Señor. Esto lo dijo en su homilía del 18 de noviembre del 2013. De hecho, el Papa Francisco no ha sido tímido al mencionar y citar al menos 2 veces un libro escrito hace más de 100 años llamado Señor del Mundo. Es un libro notable profético sobre el surgimiento del anticristo, que misteriosamente es paralelo a nuestro tiempo. Es lo que quizás ha inspirado al Papa Francisco en varias ocasiones a advertir con razón de imperios invisibles que están manipulando y coaccionando a las naciones en un solo paradigma. En una prédica el 6 de mayo de 2018, el Papa Francisco invitó a estar preparados para el fin de los tiempos. Y él mencionó: el problema no es cuándo sucederán las señales premonitorias de los últimos tiempos o el cómo sucederán, sino en encontrarnos preparados. Y no se trata ni siquiera de saber cómo sucederán estas cosas, sino cómo debemos comportarnos hoy en su espera. Estamos llamados a vivir el presente construyendo nuestro futuro con serenidad y confianza en Dios. El Papa Juan Pablo II también se refirió a los últimos tiempos como la batalla final entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Él menciona: esta lucha es paralela, el combate final descrito en el libro del Apocalipsis sobre la batalla entre la mujer vestida de sol y el dragón. Las batallas de la muerte contra la vida. Una cultura de muerte busca imponerse a nuestros deseos de vivir y vivir al máximo. Grandes sectores de la sociedad están confundidos acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y están a merced de aquellos con el poder de crear opinión e imponerla a otros. Esto lo mencionó en su homilía en el Parque Estatal de Cherry Creek, Denver, Colorado, en el año de 1993. Pero si el Papa Juan Pablo II nos habló de la apostasía y la lucha de la vida contra la muerte, el Papa Benedicto nos tocó las trompetas con mucho más énfasis. Él dijo lo siguiente: la dictadura del relativismo, que no conoce nada como definitivo y que deja como medida definitiva solo el ego y los deseos, hace que tener una fe clara según el credo de la Iglesia a menudo se etiqueta como fundamentalismo. Sin embargo, el relativismo, es decir, dejarse arrojar y arrastrar por todos los vientos de la enseñanza, parece ser la única actitud aceptable para los estándares actuales. Esto lo dijo en la homilía del 18 de abril del 2005. En relación con esto, el Papa Benedicto compara directamente el Apocalipsis del capítulo 12 al ataque de la verdad en nuestros tiempos. Esta lucha en la que nos encontramos contra los poderes que destruyen el mundo se menciona en el Apocalipsis en el capítulo 12. Se dice que el dragón dirige una gran corriente de agua contra la mujer que huye para barrerla. Creo que es fácil interpretar lo que representa el río. Son estas corrientes las que dominan a todos y quieren eliminar la fe de la Iglesia, que parece no tener lugar ante el poder de estas corrientes que se imponen como la única forma de pensar, la única forma de vida. Esto lo dijo en el Sínodo Especial sobre el Oriente Medio el 10 de octubre del 2010. Como vemos, los papas siempre han gritado a 4 vientos sobre lo que está por venir y lo que está pasando en la sociedad actual y en la Iglesia. Estamos en el umbral del fin de nuestra era y el comienzo de una nueva era, y nuestra respuesta personal debe ser nada menos que lo de nuestro Señor mismo pide: levantar nuestra cruz, renunciar a nuestras posesiones y seguirlo. La tierra no es nuestro hogar.
El reino que buscamos no es un ser nuestro, sino suyo. Traer tantas almas con nosotros como podamos es nuestra misión, por su gracia, de acuerdo con su plan, desplegándose ahora ante nuestros propios ojos en estos últimos tiempos. Por eso es necesario proclamar el Evangelio a toda costa. Y vamos a terminar con una frase que dijo el Papa Benedicto XVI, y se lo dio a los jóvenes del mundo en la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2008. Y dice así: prepárate para arriesgar tu vida, para iluminar al mundo con la verdad de Cristo, responder con amor al odio y desprecio por la vida, para proclamar la esperanza del Cristo resucitado en todos los rincones de la tierra. Duc Inaltum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? Viva Cristo Rey. Les traemos el titular de hoy, la noticia de hoy, viernes 3 de julio de 2020. Les habla Vicente Montesinos para Adoración y Liberación. El presidente Donald Trump ha manifestado: quieren atacar a Jesucristo. Eso no ocurrirá mientras yo esté aquí. Repito, Donald Trump: quieren atacar a Jesucristo, eso no ocurrirá mientras yo esté aquí. El presidente norteamericano ha instado a la Fiscalía a pedir hasta 10 años de cárcel por vandalizar monumentos. Ha enviado una dura advertencia a los manifestantes que están derribando estatuas, mientras que 400 soldados de la Guardia Nacional estadounidense han sido desplegados este miércoles para proteger los monumentos de Washington. Donald Trump amplió: ahora quieren atacar a Jesucristo, a George Washington, a Abraham Lincoln, a Thomas Jefferson. Eso no ocurrirá mientras yo esté aquí. Estas declaraciones las ha realizado Trump al margen de un encuentro con su homólogo polaco Andrzej Duda en la Casa Blanca. Como saben, la ola de ataques a estatuas durante las manifestaciones multitudinarias que sacuden a Estados Unidos desde hace casi un mes están creciendo en intensidad y sobre todo se dirigen a atacar símbolos católicos, símbolos blancos, símbolos hispanos y demás elementos contrarios a los planes del nuevo orden mundial. El pasado lunes por la noche, frente a la Casa Blanca, un grupo intentó derribar la estatua del expresidente Andrew Jackson. La policía de los parques nacionales intervino y detuvo a varias personas. Al día siguiente, el secretario de Interior, David Berhart, supervisó toda la fuerza policial y pidió ayuda a la Guardia Nacional para prevenir estos ataques similares, para impedir, por orden de Donald Trump, la destrucción o la degradación en los monumentos que se está realizando en los Estados Unidos. Trump ha aprobado la protección de las estatuas históricas de los Estados Unidos por decreto. Ha instado a la Fiscalía a solicitar penas de prisión máximas en los casos de arresto por vandalismo y además se van a restringir, por orden del gobierno de Trump, las ayudas a las autoridades de todos los Estados Unidos, bien sean estatales o locales, que no hagan cumplir la ley y apoyen, permitan o callen ante el derribo de las estatuas. Recordemos que también han sido varias estatuas que han sido eliminadas, las que conmemoran el legado de la monarquía hispánica de Estados Unidos, como las de Cristóbal Colón, Fray Junípero Serra, un santo de la Iglesia, etc. Cuando se derrumbó la estatua de San Junípero Serra,
nadie de la Iglesia Católica salió en su defensa. Cuando salió la jerarquía vaticana fue para decir que esto, como decían los obispos de Estados Unidos, dependerá de en qué circunstancias o en qué casos se pueden derribar estatuas. Así es. Ahora tiene que ser el presidente Donald Trump el que salga a nombrar a Jesucristo nuestro Señor para decir que mientras él esté como presidente de los Estados Unidos, Jesucristo no será atacado. Esta es la noticia de hoy, se la queríamos contar. Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos, santos o nada, viva Cristo Rey.